¿Qué tal todos? Continuamos con nuestro curso. Hoy vamos a ver otra aplicación del teorema de punto fijo, que es la ecuación integral de Volterra de segundo tipo. Em, Mañana veríamos un poco, aproximarnos al problema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales, y quisiera ver un poco de fractales. Entonces con eso terminaríamos la parte de punto fijo y aún tendríamos tiempo de ver un par de cosas más. La tirada un poco es llegar hacia teoría de la aproximación, pero no estamos seguros de que podamos lograrlo. Como sea, ya subí dos tareas, esos son los últimos dos temas que se van a evaluar. Tienen el tiempo de entrega que ya habíamos especificado y pues vamos viendo. Entonces, empezamos la clase de hoy. Empezamos con la ecuación integral de Volterra. Este es uno de los operadores con los que estuvo trabajando gran parte de su vida el matemático italiano Vito Volterra. Curiosamente estamos a pocos días de que fue su cumpleaños. Él nació el 3 de mayo, este, hace muchos años. Y él tiene dos aspectos, tres diría yo, aspectos interesantes en su vida. Primero, que se le conoce mucho a Volterra por aquel modelo que se llama el de Lotka-Volterra, que ahora se le llama de Lotka-Volterra. El modelo de Volterra para presa depredador, para la interacción de una población de depredadores con sus presas, es pues fue un encargo que le hizo su yerno a Vito Volterra, que trabajaba en un ministerio de pesca. Querían saber después de la Primera Guerra Mundial cómo podían reactivar la pesca en una región. Y se encontraron con que pues, los peces se habían quedado todos alborotados y se comían unos con otros. Y entonces propuso Volterra ese modelito, que hoy todavía se sigue enseñando. Casi no se utiliza, se utilizan variaciones, pero hoy se sigue enseñando como una aplicación adecuada de las matemáticas a un problema biológico. El, la cosa curiosa es que Volterra no se dedicaba a lo que hoy llamaríamos aplicaciones. Volterra estaba más interesado en problemas abstractos como el que vamos a ver en las siguientes páginas, eh, pero se involucró en eso y él, contrario a su yerno, estaba seguro de que ese era un caso particular de un sistema donde se podía aplicar esas ecuaciones, y que no era una cosa general como algunos matemáticos todavía creen, que cualquier interacción ecológica se puede modelar con una ecuación de Volterra. El otro aspecto interesante es que Volterra era un científico, pero también participaba en política de altos vuelos. Él era diputado del Partido Socialista. En la época, le tocó ser diputado en la época que Mussolini subió al poder. Eh, Volterra fue de los pocos que mantuvieron su dignidad desde el principio y sus ideas, y se negó a aceptar a Mussolini, se negó a votar los créditos para la guerra, se negó a participar en un gobierno que impulsaba la muerte, ¿no? Entonces es un gran personaje Vito Volterra. El mismo modelito que hizo para interacciones biológicas le valió el escarnio de Alfred Lotka, un gringo descendiente de polacos, o de checos, eso no estoy seguro, pero gringo, él, que se dedicaba a la cosa financiera, y publicó un sistema de ecuaciones muy parecido que no tenía nada que ver con ecología ni con el problema de pesquerías.
eh, y que no conocía a Volterra. Pero hizo una reclamación porque su sistema había sido publicado apenas unos meses antes, y entonces Vito Volterra aceptó de buena gana que se le llamara, que darle crédito, y que se le llamara el modelo de Lotka, aunque el modelo de Lotka no habla sobre las cuestiones que aborda el modelo de Volterra. Entonces, pues es un ejemplo de gentes muy dignas que tenemos entre los científicos, y de gente que hay que conocer, ¿no? Estas historias que a veces se nos escapan a los profesores, pues es importante conocerlas. Entonces vamos a la ecuación de Volterra. La ecuación integral de Volterra es una ecuación de esta forma. eh, Donde K es un operador que toma valores es una función que toma valores en el cuadrado de tamaño b menos a, y los manda a R. Y G es una función continua. De estas dos, la K chistosa y la G, están dadas. Lambda es un número real, y una ecuación de este tipo es de una de Volterra de primera especie o de primer tipo si lambda es cero, y de segundo tipo si la lambda es distinta de cero. Entonces, quisiéramos expresar el problema de encontrar soluciones a esta ecuación como un problema de puntos fijos. Entonces, queremos construir una función phi sub lambda que agarre funciones continuas en AB y vaya otra vez a dar funciones continuas en AB. Entonces, para cada función f vamos a construir una función b chistosa de f, que es esta, que va a tomar valores en el AB y va a dar a R, dada por la integral de k de xy por la función original f, ¿no? Entonces, este operador de integral es el que va a servirnos para trabajar con la ecuación de Volterra. En términos de esta función bf, la ecuación de Volterra la escribimos como lambda f menos bf igual a g. Entonces, es una forma más simple de escribirla. Y vamos a probar el siguiente lema: que para toda función continua, la función bf, bueno, la bf de x es continua. Entonces tomamos una función continua en el compacto, y si nuestra función k es 0, entonces bf es igual a 0. Si k es distinto de 0, entonces bf también va a ser distinto de 0 para todo. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe una delta tal que si medimos la distancia entre k de x1 y1 a k x2 y2, eso va a ser estrictamente menor que epsilon sobre 2 por b menos a por la norma infinito de f, siempre que los dos vectores disten menos que la delta. Esto nada más por la continuidad de la k. En consecuencia, si tenemos dos puntos x1 y x2 que distan menos que el mínimo entre delta y este número de acá, y tales que x1 es menor o igual que x2, tenemos esta expresión, esta desigualdad de acá. Es decir, que bf en x1 menos bf en x2 en módulo es menor que el valor absoluto de la diferencia de estas dos integrales.
esta diferencia, esta distancia, es menor o igual que la integral de k en x1y menos k en x2y por f de y respecto de y más la integral en k de kx2 y y por f de y integral respecto de y. Esta expresión de acá es menor estricto que x menos 1, x1 menos a por esta cota por la norma infinito de f más esta cota de acá por la norma infinito de f por k. La norma infinito de k. Perdón, aquí es norma infinito. Y esto a su vez es menor o igual que epsilon medios. Epsilon medios, ¿no? Es más un aquí es otra vez epsilon medios y eso no es más que epsilon. Entonces esta función bf es continua en el compacto, ¿no? En el cuadradito. Ahora, la función phi lambda satisface esta desigualdad. Para cualquier par de funciones continuas en el compacto. Entonces vamos a ver la desigualdad. Y vamos a probar por inducción. Entonces para K1, para K igual a 1, tenemos que esta diferencia es menor o igual que 1 sobre lambda, la integral de K por la diferencia de las Fs, y eso es menor o igual que 1 sobre lambda, K, la norma infinito de K por X menos A por F1 menos F2 en norma infinito. Eso cuando la K es 1. Ahora, vamos a suponer que se vale para K menos 1 y vamos a probar para K. Entonces, tomamos la phi lambda en K en F1 de X y phi lambda K F2 de X. Esto es menor o igual que 1 sobre lambda por esta integral. Aquí está metida la diferencia de la phi lambda K a la K menos 1 con la phi lambda K menos 1 en F1 y F2 respectivamente. Esta de acá adentro, por hipótesis de inducción, ya cumple la condición que queríamos imponer. Entonces, por esa condición tenemos esto de acá. Y esto es menor o igual que esto de acá. Y esto no es más que esto de acá. Y eso demuestra la desigualdad que queríamos probar. Aquí, perdón, este es K. Y este es la norma infinito de K. Norma infinito de K a la K. Igual este es K a la K. Norma infinito, ¿no? Y esto era lo que queríamos probar. Eso demuestra la desigualdad aquella, esa de acá arriba, y por la desigualdad tenemos en consecuencia que la norma infinito de las diferencias de la phi k lambda
es menor que esta cota, y eso es lo que afirmaba el enunciado. De esos dos resultados vamos a concluir que si lambda es distinto de 0, entonces para cada g dos veces continua nada más, continua en el compacto, la ecuación integral de Volterra tiene una solución única. Y la prueba es rápida. ¿Por qué? Porque de acuerdo al lema anterior, podemos tomar una sucesión de números naturales, tal que pase esto para toda k mayor o igual que k0, y por el lema anterior tenemos que la función phi lambda k pues es una contracción. Lo que probamos en el lema anterior es que en el fondo phi lambda k es una contracción en las funciones continuas sobre el compacto AB, y se sigue que phi lambda tiene un único punto fijo por el teorema del punto fijo de Banach, y por lo tanto la ecuación de Volterra tiene una solución única, pensando en la prueba de la vez pasada. Este resultado es particular para las de Volterra de segunda especie, de segundo tipo. La solución para esta ecuación es trivial, y esa, por el teorema que acabamos de ver, es la solución única para este problema de valores propios. Esta B de aquí es el operador de Volterra, y entonces ningún lambda distinto de 0 es valor propio de ese operador integral de Volterra. Se puede hacer también algún resultado análogo para las ecuaciones de primer tipo, pero no es tan fácil como aplicar el teorema del punto fijo, ¿no? Entonces con esto terminamos hoy, nos vemos en la que sigue.